diciendo ahora que si vamos a hablar del agua no sería precisamente de la del Pontón, que no hay. Pues efectivamente, en el Pontón no hay y el mar está lleno. ¿Cómo se puede pensar hoy, en pleno siglo XXI, que los vecinos del núcleo de la Granja, aquí en San Ildefonso, vamos a tener como fuente prioritaria de suministro de agua la ETAP de la Atalaya? Es, por principios de racionalidad, por principios económicos y por principios consuetudinarios, una cuestión implanteable a la comunidad de los vecinos de San Ildefonso. Por parte del Ayuntamiento, indudablemente la propuesta de convenio que se ha hecho llegar desde Patrimonio Nacional a los vecinos de la Granja y de Balsaín para el suministro de agua a la población de la Granja es una propuesta que, por supuesto, no va a ser aceptada. Recibirá el Patrimonio Nacional la propuesta que desde el sentido común, desde el sentido de racionalización de los recursos y, por supuesto, del sentido de oportunidad, propicie el funcionamiento de las fuentes del Palacio Real de la Granja conforme a los programas establecidos, si así lo considera el Patrimonio Nacional, indudablemente, es decir, desde el día de Jueves Santo, todos los miércoles, los sábados y los domingos, sin ningún tipo de problema. Para ello, a la vez, será compatible, conforme a la propuesta que va a plantear el Ayuntamiento del Real Sitio y que también se ha comentado a lo largo de estos últimos prácticamente 7 u 8 años, en donde desde el Ayuntamiento no se han recepcionado las obras de la ETAP de la Atalaya, que ahora explicaré las razones por las que todavía a día de hoy no se han recepcionado. Por parte del Ayuntamiento lo que se plantea es una cuestión que indudablemente irrenunciable para los vecinos del Real Sitio. El agua de los arroyos que suministran el sistema de abastecimiento que secularmente ha abastecido de agua para el consumo a la población desde el embalse del mar a través de los diferentes depósitos que en el recinto del Palacio Real se encuentran ubicados, serán a plena disposición de los vecinos de la Granja y de Balsaín, de los vecinos de la Granja, para el suministro de agua al núcleo de población. De tal manera que durante la mayor parte del año hay un excedente que no consume el abastecimiento a la población y ese excedente indudablemente va al mar. Hay una época del año en donde ese cauce de los arroyos es suficiente para garantizar el abastecimiento y llega un momento, sobre todo en las épocas de final de estiaje, finales de julio, principios de agosto, en donde el agua de los arroyos es insuficiente para garantizar, sería insuficiente para garantizar el agua a la población del núcleo de la Granja. Es ahí cuando el Ayuntamiento se vería ya en la necesidad de incorporar, si fuera necesario, por la falta del cauce suficiente en los arroyos que abastecen de agua a la población al núcleo de la Granja, para necesitar complementar con agua de bombeo, ya bien sea a través de la ETAP de la Atalaya o ya bien sea cuando así esté dotada suficientemente para un tratamiento sanitario adecuado del agua que provenga del Pontón, ya bien sea a través de la ETAP de la Atalaya, que ya está dotada y equipada, o ya bien sea a través de la estación del Nuevo Chato, que se ha construido también. ¿Por qué desde el Ayuntamiento de San Ildefonso todavía no se han recibido las obras? No se han recibido las obras y me remito a un acta que en el año 2013 se formalizó entre la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ayuntamiento de San Ildefonso y la comunidad de usuarios de la Atalaya, en donde se adoptarían una serie de medidas por parte de Confederación Hidrográfica del Duero para garantizar un agua tratada de calidad y de suficiente calidad a los vecinos del núcleo de la Granja, y que esas obras se iban a analizar, se iban a supervisar una semana después de la celebración de esa reunión. Esa semana, que se convirtió en 2 años y 2 semanas, se celebró esa reunión, como digo, esa inspección. Esa semana de 2 años y medio prácticamente se celebró no hace más de medio año aproximadamente. Indudablemente el agua de la ETAP de la Atalaya a día de hoy todavía no hemos visto la posibilidad técnica de que llegue, todavía no puede llegar técnicamente al núcleo de la Granja. No se ha comprobado que no llega el agua de la ETAP de la Atalaya al núcleo de la Granja. Y no tengo por qué dejar de recordar, y no lo voy a hacer, el episodio del día 20 de septiembre del 2013, en donde, impulsándose el agua del Pontón al estanque del mar, sin autorización
por parte de este ayuntamiento, sin autorización por parte de este ayuntamiento, se nos conminaba días después a no haber querido suministrar agua desde la ETAP de la Atalaya, que podía haber sido la alternativa. A día de hoy, prácticamente 2 años y medio después, todavía físicamente es imposible. Yo recuerdo que en mis declaraciones decía que como no la trajéramos a cubos es imposible poder traer el agua de la ETAP de la Atalaya. A día de hoy todavía es técnicamente y físicamente imposible suministrar agua desde la ETAP de la Atalaya hasta el núcleo de la granja. Por lo tanto, no están todavía las obras en condiciones de poder ser recepcionadas. Indudablemente, ahora a lo mejor ya pueden estar, no lo sé, pero hace escasamente 3 meses todavía no llegaba el agua al núcleo de la granja. Dicho esto, también había una serie de obras que se iban a comprobar y que se iban a ejecutar en el recinto del Palacio Real de la Granja, de los Jardines, para que de esa forma garantizar la ejecución de parte del proyecto que se presentó en el año 2003, que se varió en el periodo de ejecución de las obras y que por supuesto iba en contra de las aspiraciones del ayuntamiento, de los vecinos de la granja y de Balsaín, de que el funcionamiento de las fuentes del Palacio Real de la Granja, que es, como decía el otro día una concejala, además de beber comemos. Pues bueno, pues las fuentes del Palacio Monumental, las fuentes monumentales del Palacio Real de la Granja son importantísimas como recurso turístico, seguramente el recurso más importante del que contamos, y por lo tanto tenemos especial interés en el funcionamiento periódico conforme al programa establecido de miércoles, sábados y domingos a lo largo de la primavera y el verano. Pues bueno, nuestra propuesta siempre va en el sentido de compatibilizar el uso de las fuentes con la garantía del suministro durante el mayor tiempo posible del agua de calidad y de excelencia que suministran los arroyos a la población del núcleo de la granja, teniéndonos que complementar, si fuera necesario en los momentos de estiaje, con el agua del bombeo desde el pontón al estanque del mar o a la Atalaya, si tenemos dotada suficientemente de los mecanismos técnicos en el nuevo Chato para el tratamiento adecuado. Pero para eso tenemos que tener conectado el mar con el nuevo Chato. Esas pequeñas obras son las que se comprometieron a revisar y dar satisfacción en aquella reunión que se celebró con Confederación Hidrográfica del Duero, que 2 años y medio después se celebró dicha visita técnica. En dicha visita técnica, en presencia de los funcionarios municipales, los trabajadores de Confederación y en presencia de un técnico del Patrimonio Nacional, se hablaron y se pusieron sobre la mesa las obras que el ayuntamiento entendía eran necesarias, con la sorpresa de que las obras ejecutadas, lejos de ser las que se propusieron, han sido contrarias, absolutamente contrarias a aquello que se propusieron, imposibilitando de todo punto que el suministro de agua a la población del núcleo de la granja sea la prioridad de disposición del cauce de los arroyos, y el cauce de los arroyos se desviará absolutamente todo al mar, y en el rebosadero, aquello que rebose, mientras rebose, será el agua del que dispongamos durante efectivamente la mayor parte del tiempo para el consumo de la población de la granja, pero teniendo en cuenta que en cuanto empecemos a bombear ya el agua del mar ya no la podremos utilizar, se precipitaría la necesidad de tener que suministrar agua o bien desde la ETAP de la Atalaya o bien desde la estación del Chato, si realmente tuviéramos ya dotadas los mecanismos para poder tratar el agua con salubridad. Por lo tanto, no vamos en este sentido a aceptar la propuesta que se nos ha hecho, porque entendemos precipita la necesidad de mezclar nuestra agua de una forma absolutamente innecesaria, pudiendo de esta manera posponer prácticamente en los momentos de mayor estiaje, a finales del mes de julio o a principios del mes de agosto, la necesidad de tener que beber el agua mezclada con el agua procedente del pontón, ya bien sea a través de la ETAP de la Atalaya o ya bien sea a través, cuando sea dotada técnicamente, la estación del Chato de los mecanismos necesarios para su tratamiento. En ese sentido, la reunión del pasado miércoles de antes de ayer, con la que he tenido ocasión de compartir con algunos de los portavoces de los grupos municipales, que compartieron con este alcalde la propuesta que estoy contando y que la aceptan en el sentido íntegro de no precipitar bajo ningún concepto y destinar el agua de los cauces de los arroyos al abastecimiento a la población de la granja con carácter prioritario, siendo esta prioridad la que
el excedente de esta prioridad, el que vaya al embalse del mar para el funcionamiento de fuentes y riego de jardines, y no a la inversa, lo que sobre del mar, que sea aquello que suministre a la población de la granja, teniendo en cuenta que de esta forma, cuando empezara el funcionamiento de las fuentes, ya nos veríamos imposibilitados, seguramente a finales del mes de incluso mayo, al ser necesaria la mezcla del agua desde el pontón para garantizar el funcionamiento de las fuentes, y eso nos precipitaría a tener que utilizar el agua mezclada del bombeo, ya bien sea a través de la TAP de la Atalaya, y cuando con el tiempo dotemos a la estación del Chato de los mecanismos técnicos, si eso fuera posible, desde la estación del Chato. Muy bien. Muchas gracias.